Queridos amigos de mi oficina Philatelic Society, hola a todos desde España. Soy José Antonio Herraiz de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal. Son aproximadamente las 7:15 de la tarde del domingo 27 de diciembre de 2020 y en primer lugar deseo agradecer a Henry Márquez y a Alfonso Molina la oportunidad de participar de nuevo en este ciclo de conferencias que ya es un referente de primera magnitud para los aficionados a la filatelia que hablamos español. Igualmente, deseo agradecer la presencia de todos los amigos de Iberoamérica y España que están compartiendo este momento con nosotros en tiempo real y a quienes nos verán con posterioridad en el canal YouTube de mi oficina Philatelic Society. Finalmente, quiero enviar un afectuoso saludo a los participantes presentes de Francia e Italia. Chers amis d'expression française, encore merci pour votre présence, vous êtes très bienvenus. Cari amici di espressione italiana, grazie per essere questa sera con noi. Benvenuti. Y hechas las presentaciones, es el momento de dar inicio a la conferencia cuyo título podéis ya ver en vuestras pantallas: Tesoros de la historia postal iberoamericana en el Archivo de Indias. El tiempo previsto de mi intervención es de 60 minutos aproximadamente y espero que paséis un muy buen momento filatélico. Y esta historia pues empieza en España, desde donde vamos a realizar un viaje por algunos de los momentos más importantes de la historia postal iberoamericana. Como podéis ver, el mapa no miente y España se encuentra justo en el centro del mundo, o al menos eso es lo que pensamos muchos españoles. Lo que sucede es que el resto del mundo a veces no está muy de acuerdo y ello provoca algunos problemas, especialmente para el resto del mundo. Pero dejando aparte estas pequeñas diferencias, lo que no admite mucha discusión es que a finales del siglo XV España estaba en una posición perfecta para que 3 naves salieran a explorar el océano a la búsqueda de nuevas tierras y volviera alguien luego a contarlo. Y ese alguien, sin duda, traía un mensaje. Y asimismo, en 1764, la ciudad de La Coruña era el lugar más apropiado para dar inicio al servicio de los correos marítimos españoles, con un primer barco que zarpó el día 1 de noviembre con destino a San Cristóbal de La Habana. Ese fue el gran comienzo de una revolución del correo en España y sus Indias. Y para comenzar este viaje, pues lo que tenemos que hacer es situarnos en primer lugar en la mundialmente conocida ciudad de Sevilla, la capital de Andalucía, en el sur de España. Y es un lugar que está estrechamente ligado a la aventura americana. Y ya estamos en Sevilla. Lo que tenéis en vuestras pantallas es una hermosa vista aérea de su centro histórico con algunos de sus principales monumentos muy fácilmente reconocibles. Ahí tenéis la catedral, ese es el Palacio Arzobispal que cae enfrente, los Reales Alcázares, el Palacio Real con sus jardines y sin duda el que va a ser el protagonista absoluto de esta conferencia, el Archivo General de Indias. Ese es el edificio lonja, el edificio principal. Justo enfrente se sitúa lo que llamamos el edificio Cilla, que es un edificio auxiliar, pero también muy importante. Y este va a ser nuestro plan de trabajo. Primero hablaremos del edificio del archivo y su historia. Después hablaremos un poco de la institución del archivo y cuáles son las funciones que desempeña. Haremos una descripción muy genérica de los fondos que alberga. Continuaremos con los procedimientos para la investigación. Estos 4 puntos durarán unos 20 minutos, muy poco más. Y la mayor parte de esta conferencia estará dedicado a los fondos relacionados con la Real Renta de Correos, los pequeños tesoros que podemos encontrar. Y vamos a comenzar en primer lugar con algunos datos de la historia del edificio. Podréis observar que todavía continuamos en las alturas de Sevilla. Esta es una perspectiva del archivo desde los tejados de la catedral, pero es ya el momento de que pongamos un pie a tierra y nos situemos delante de lo que era la antigua lonja de mercaderes, porque el archivo no siempre fue un archivo. Esto empezó siendo un lugar donde se hacían negocios, los negocios de Indias.
Y en 1572 el rey Felipe II decidió la construcción de un edificio en Sevilla destinado a lonja de los mercadores, del comercio de Indias. El proyecto se encargó a Juan de Herrera, que era su arquitecto favorito, ya había trabajado para él en el Escorial. Las obras empezaron en 1582 frente a la catedral y se extendieron hasta casi 1650. Casi 70 años de obras, son muchos años. Y claro, en 1717 la Casa de Contratación de Sevilla se trasladó a Cádiz. La Casa de Contratación era un organismo público que regulaba el comercio con Indias y tenía su propia sede. Si se trasladó a Cádiz, no tenía mucho sentido que los mercaderes estuvieran en Sevilla, con lo cual la lonja de mercaderes cayó en desuso. Durante el reinado de Carlos III y a instancias del ministro José de Gálvez, por Real Orden de 19 de noviembre de 1781, se decidió el traslado a Sevilla de los papeles de Indias que estaban en el archivo de Simancas. Simancas era el gran archivo español, pero estaba desbordado, ya no había sitio. Había que hacer algo y se decidió que los papeles de Indias se trasladasen a Sevilla. Las obras de adecuación comenzaron en 1785, bajo las órdenes del arquitecto Lucas Cintora. Y ese mismo año ya llegaron de Simancas las primeras remesas de documentos y los archiveros pudieron empezar a trabajar. Y ahora estamos delante de la fachada principal del edificio. Es una fachada severa, una arquitectura del Renacimiento español. Y también es bastante severa la puerta, como indicando que ahí hay algo importante, no hay concesiones a la decoración. Bueno, vamos a ver qué hay detrás de esta puerta. Lo primero que llama la atención del edificio es su patio. Es un patio que tiene dos funciones principales. La primera, articular en torno así las circulaciones, y la segunda, permitir la entrada de luz, esa luz de Sevilla tan sensacional. Y el edificio tiene dos plantas principales. Esta es la escalera que conduce a la planta superior. He visto palacios reales en Europa con escaleras menos espectaculares. Esta es otra perspectiva de la escalera, está forrada en mármol, son de las obras que se hicieron en el siglo XVIII. En aquel momento, las autoridades españolas tenían muy claro que este tenía que ser un edificio de prestancia, y la verdad es que lo consiguieron. Albergaba cosas importantes y así pues quedó de manifiesto. Cuando uno asciende esta escalera, yo he tenido la oportunidad de hacerlo, uno se siente alguien casi importante. Cuando termina de subirla se da cuenta que lo más importante es la escalera. Y esto es una de las galerías de la planta superior donde se albergaban y se albergan algunas cosas, y podéis ver que hay un suelo fantástico de mármol, un techo abovedado de piedra y a izquierda y derecha las estanterías del primer archivo de Indias. Vamos a ver ahora un apartado en el que vamos a analizar un poco la institución del archivo y cuál es su función. Tenéis enfrente una fotografía que pertenece al archivo del diario ABC. No tiene fecha, pero yo calculo que es de la primera mitad del siglo XX. Como veis, hay papeles que están en las estanterías y otros están en el suelo. En el archivo de Indias todo es orden, no hay nada nunca por el suelo, con lo cual yo deduzco que la fotografía se tomó en un momento en el que los documentos se estaban o moviendo o habían ingresado unos nuevos, se estaba haciendo algún tipo de obras, es la única explicación. Normalmente nunca está fuera de su sitio, nada. Bueno, el Archivo General de Indias pertenece a los archivos estatales, a la red de archivos estatales. Ahí veis el logotipo. También pertenecen el Archivo Histórico Nacional o el Archivo de la Corona de Aragón. Es un compendio de instituciones muy importante para España, porque ahí se albergan documentos importantísimos para nuestra historia. Se encuentra bajo la supervisión del Ministerio de Cultura y de un patronato en el que están presentes el Gobierno de la región, que es la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, las universidades. Hay mucha gente interesada ahí. Y su función es la custodia y la conservación de los fondos, así como su difusión a través de las acciones y las actividades culturales que promueve, que son muchas. Aquí tenéis una muestra de una exposición que conmemoraba el quinto centenario de la Vuelta al Mundo dada por Magallanes. El protagonismo del archivo en la vida cultural de Sevilla es constante y, por supuesto, siempre hay autoridades y personalidades
que lo visitan. En este caso tenéis una imagen de los reyes de España que estuvieron recientemente, están junto al presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, para los filatélicos españoles, la Exposición Nacional de Filatelia del año 2008 fue un grandísimo evento y tuvo lugar en el Archivo de Indias. Veis en la parte izquierda superior el cartel anunciador y en las fotografías las galerías del archivo con las vitrinas de la exposición y las mejores colecciones de España y algunas extranjeras. Bueno, la exposición se organizó por la Federación Española de Sociedades Filatélicas, FESOFI, con mucho éxito, y para conmemorar la exposición se emitió este sello que estáis viendo de 65 céntimos de euro, que reproduce un documento del archivo y una de las galerías. Bien, y ahora vamos a hablar de los fondos. Vamos a hacer una descripción genérica muy breve. Veis la misma galería que hemos visto antes, con a izquierda y derecha las estanterías con los legajos. Y aprovechando esto, os voy a presentar a alguien que nos va a acompañar durante el resto de la presentación. Es un legajo, posiblemente contenga documentos, y cada vez que mostremos un documento del Archivo de Indias, aparecerá un legajo con la referencia del catálogo para que todo el mundo pueda saber dónde está clasificado. Bueno, a este le vemos luego. Hasta luego. Es un poco travieso, ya lo advierto desde ahora. El archivo custodia los documentos producidos por las instituciones españolas para el gobierno de los territorios ultramarinos, que eran muchos, y las instituciones también. Aquí tenéis unas cuantas: el Consejo de Indias, la Casa de Contratación, los consulados de Sevilla y Cádiz, que eran los comerciantes. He señalado en un color distinto los papeles de la Dirección General de la Renta de Correos, especialmente de los siglos XVIII y XIX. Y todos estos organismos vertían sus papeles y en el archivo se clasificaron de esta manera. Hay 16 secciones y he señalado en un color distinto las que tienen papeles relacionados con la renta de correos, o al menos yo los que tengo señalados. La sección quinta, gobierno; la sección octava, que es correos, es donde está la mayor parte; en la sección 14, que es del Tribunal de Cuentas, ahí tenemos las cuentas de las ventas, por ejemplo, de sellos de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, y los inventarios que había también. Es una de las secciones menos consultadas del archivo y es interesantísima. Yo he empezado a hacerlo. Y la sección 16, mapas y planos, de la cual vamos a ver también hoy unos cuantos ejemplos. El alcance del archivo, el alcance geográfico, es el de las actuales repúblicas iberoamericanas y una parte de los Estados Unidos y Filipinas también. Y este es el primer documento que vemos del archivo, es un mapa de América del año 1792, lo firma Tomás López, que era un geógrafo muy conocido, y la referencia ya la podéis ver: MP de mapas, Buenos Aires 251. El ámbito temporal abarca desde 1492 hasta el primer tercio del siglo XIX. Hay algunos documentos que son anteriores, pero la mayor parte son desde la fecha del descubrimiento, lógicamente. También hay fondos relacionados con Cuba, Puerto Rico y Filipinas hasta 1898. Y volvemos a la estantería, a una de las estanterías. Aquí lo que estamos viendo son unas cajas, pero en realidad los documentos ya no están ahí. Estuvieron una vez, pero ya no están. Esas cajas están vacías. Es un bonito decorado. Realmente los documentos, los legajos, están en otro lugar. No vamos a decir dónde, pero ese lugar recoge todas las condiciones de temperatura, de humedad y, por supuesto, de seguridad. Ahí tenemos un vigilante que, os aseguro, realiza su función con gran eficacia. Bueno, según datos del propio archivo, este contiene alrededor de 49.000 legajos, como el que acabamos de ver, lo que supone cerca, nada menos, de 9 kilómetros de estanterías. Ahí tenéis un plano de Sevilla, y si nos pusiéramos en ese punto de color rojo, que es más o menos el centro de la ciudad, y pusiéramos las estanterías una detrás de otra, llegaríamos hasta el aeropuerto de Sevilla, hasta el aeropuerto de San Pablo. El archivo de Indias es uno de los más grandes del mundo y sobre todo uno de los más completos en su género.
Y ahora vamos a ver algunos de los procedimientos que se siguen para la investigación. El acceso a los archivos estatales en España está regulado por un Real Decreto, lo veis ahí, es el 1266 del año 2006, de 8 de noviembre. Los archivos estatales están abiertos a cualquier ciudadano español o extranjero. Y es necesario simplemente identificarse con un documento de identidad o un pasaporte. A veces hay que presentar algún papel más, no vamos a entrar aquí, pero es fácil. El investigador se compromete, por supuesto, a respetar las reglas de cada archivo. Y son unas reglas muy sencillas, severas, pero totalmente razonables. Y este es el edificio de la Cilla. Era el edificio auxiliar del que hemos hablado al principio. Auxiliar, pero con unas funciones muy importantes, y ahora lo vais a ver. ¿Cuáles son? En primer lugar, ser la sede de las oficinas de la dirección y los servicios administrativos. En segundo lugar, es un sitio donde se realizan conferencias, presentaciones y congresos. Aquí veis la imagen de un simposio de archivos e historia postal que tuvo lugar en 2019 y que organizó la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal. Los asiduos a mi oficina Philatelic Society reconoceréis a la izquierda a nuestro presidente Jesús Sitcha. Y por supuesto es el lugar de emplazamiento de las salas de investigadores. Y esta es una de ellas, la principal. Tengo que deciros que el orden en la sala es absoluto y el trato del personal exquisito. El personal del Archivo de Indias está acostumbrado a recibir investigadores de todo el mundo y, por supuesto, todo el mundo es muy bien tratado. Pero, desde luego, si esos investigadores vienen de los países iberoamericanos, se les trata como lo que son, gente que está en su casa. Y este es uno de los mensajes que yo hoy quisiera trasladar. Un estudiante de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Chile, de Centroamérica, cuando llega al Archivo de Indias no está llegando a un sitio extraño, está llegando buscando posiblemente su historia, sus raíces, y eso es suyo también. Y bueno, este es un puesto de investigador que curiosamente es donde a mí más me gusta sentarme y el puesto está en uso, aunque el investigador se ha debido levantar en algún momento. Ahí tenéis un ordenador individual donde cada investigador puede acceder a los fondos, al sistema de fondos del archivo y hacer sus solicitudes para que le traigan los fondos que él necesita para su investigación. Y eso es un legajo en uso por el investigador. Vamos a verlo más de cerca. Bien, el legajo puede tener, es la media, de entre 25 y 30 centímetros. Ahí hay muchos documentos, muchos centenares de hojas. Y eso para que veáis un poco cómo quedaría un legajo de pie. Vamos a ver la proporción de medidas. Y parece que este está también vivo. Bueno, la clasificación del archivo es accesible a través del programa PARES. Y el programa PARES lo tenéis aquí en la dirección. Podéis entrar directamente desde vuestra casa y podéis ver lo que en estos momentos tenéis a la izquierda de la pantalla. Es una ficha de una asignatura cualquiera que yo he cogido pues más o menos al azar. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? He elegido la asignatura Correos 90B, esa es la referencia. ¿Y qué tenemos en la 90B? Pues expedientes de la administración, en este caso, de Guatemala. Su fecha de formación entre 1766 y 1778. ¿Qué puedo encontrar yo ahí? Si fuera a Sevilla y pidiera ahora mismo esto, o bueno, si se pudiera ir. En primer lugar, tendríamos un conjunto de documentos. Hay lo que se llama 5 números, es decir, 5 grupos de papeles dentro de ese expediente, en el cual el número 1 veríamos papeles sobre la incorporación del oficio del Correo Mayor del Reino de Guatemala. Guatemala tenía un correo mayor, hubo que expropiarlo para que la renta de correos pudiera empezar a operar y en el momento que hay que expropiar hay que indemnizar. Eso siempre trae luego problemas. Y efectivamente eso lo podemos ver en el número 2, puesto que los hijos del correo mayor debieron plantear algún tipo de reclamación. Eso es lo que contendría ese segundo grupo de papeles. En el número 3 hay un expediente sobre lo que dicen la mudanza del correo a Oaxaca.
Oaxaca era un punto intermedio de la línea de correo entre Guatemala y México. En el cuarto hay un expediente acerca del nuevo impuesto de los portes de cartas que no se dirigen por los correos mensuales. Es decir, los correos mensuales eran los correos ordinarios. Si no iba por los mensuales, es decir, por los ordinarios, se necesitaba un correo extraordinario. Ahí había que pagar algo más. Se pagaban los famosos derechos de pase y décima. Un número 4 ahí muy interesante. Y luego un expediente sobre conducción también a México. Y bien, después de esta pequeña introducción o larga introducción, espero que no se haya hecho demasiado larga, tenemos ya por fin los fondos relacionados con la renta de correos. El Archivo General de Indias contiene el fondo documental más extenso sobre el funcionamiento del correo en España y sus territorios ultramar durante los siglos XVIII y XIX. Y se distribuye en unos 1000 dosieres, con cientos de documentos cada uno, lo acabamos de ver, especialmente en esa sección 8 de correos. ¿Y qué tenemos ahí? Pues en primer lugar, correspondencia de los administradores de Indias, informes de situación, acciones realizadas, órdenes dadas y recibidas, incidencias del servicio, bandos informativos a la población. También los expedientes de las administraciones, acabamos de ver uno de Guatemala. Ahí podemos ver papeles de organización de los servicios, de formación de tarifas, asuntos de personal, actas de visitadores. Un visitador era un inspector, era como un inspector de Hacienda. Cuando llegaba ya era demasiado tarde, algo malo había ocurrido. Y autos judiciales, posiblemente después de la visita del visitador. Y también tenemos guías, estados de correspondencia y cuenta de las administraciones principales y sus agregadas. Bien, la seña de identidad del archivo es que presenta una continuidad en el tiempo, especialmente durante el periodo 1764-1820. Esto permite seguir la evolución de la normativa del correo español sin lagunas. Lo peor para un investigador es que de pronto falten datos. Eso, afortunadamente, en el Archivo de Indias no suele suceder. Los expedientes empiezan, terminan y hay un desarrollo entre medio en el que hemos podido ver toda esa evolución. Y es fantástico. Y ahora ya por fin, bueno, pues vamos a ver alguno de los tesoros. Y vamos a empezar con documentos sobre la creación de los correos marítimos. Y para ello, pues nos vamos a situar en nuestro pequeño viaje en la isla de Cuba. Ahí la tenéis. Y un saludo a todos los que nos puedan ver allí, en Cuba, en Puerto Rico y en Santo Domingo. Saludos a todos. Y para ilustrar este primer bloque, como presentación, vamos a ver un plano de la ciudad de San Cristóbal de La Habana. Es del año 1777 y nos permite conocer dónde estaba ese año la oficina de correos. Aquí tenemos en la leyenda del plano el número 56 y lo he señalado en rojo. En ese 56 ahí se situaba la oficina de correos. Está al lado de un fuerte que hoy se conserva. Y este es el primero de los grandes documentos relacionados con los correos marítimos. Es la Real Cédula de 26 de agosto de 1764 para el establecimiento de los correos marítimos. La Real Cédula es más larga, tenéis la primera y la segunda página. En 1764, bueno, había un problema y es que las órdenes que se daban desde Madrid llegaban siempre tarde. Bueno, había que conseguir una regularidad con los correos y el rey se tomó mucho interés en esto. Por eso, lo que se hizo es que mensualmente saliera un paquebot del puerto de La Coruña al de San Cristóbal de La Habana, con la correspondencia de Indias, y desde allí regrese con la de aquellos parajes al mismo puerto de La Coruña. Es decir, las correspondencias tienen que ir y que volver. Y ahí tenéis la fecha, 26 de agosto de 1764, y la firma del rey Carlos III. Y por si faltaba alguna firma, la del secretario del Consejo y de Cámara de Indias, José Ignacio de Goyeneche. Y al final del documento, una última leyenda importante, para que los virreyes, audiencias y demás jueces y justicias de los reinos de Indias guarden, cumplan y auxilien y hagan guardar, cumplir y auxiliar
el establecimiento de correos en la forma que se expresa. Este es un aviso muy claro. Señores, quiero que esto se haga muy bien, no puede haber fallos, y la verdad hay que decir que se hizo muy bien, porque fue una operación de logística impresionante, y todo eso está documentado en el archivo. Por ejemplo, se enviaron instrucciones para la implantación de los correos marítimos a todos los virreyes, capitanes generales y gobernadores. Esto es la portada de lo que llamamos las minutas enviadas por el marqués de Grimaldi el día 27 de septiembre de 1764. Lo tenemos en correos 484A. Cuando hay un correo 484A, quiere decir que hay un 484B y quiere decir que hay 483 antes, normalmente dobles. De ahí que por lo menos hay cerca de 1000 legajos como este. Es importante saberlo. Y estos son los lugares a los que se dirigieron esas instrucciones. Los he puesto por orden alfabético. Veis que el primero era Acapulco. Bueno, Acapulco está en el Pacífico, pero es que era un punto importantísimo porque de ahí salía el famoso galeón de Manila, a donde, como podéis ver, también se enviaron instrucciones. Y como ejemplo vamos a tomar alguna de la instrucción que envió el marqués de Grimaldi, que era el primer ministro de Carlos III, al conde de Ricla, que era el gobernador de la isla de Cuba. Ahí lo veis señalado, 27 de septiembre de 1764. Y esto es lo que le decía. Tenían que realizar la compra de 5 balandras que llamaba bermudeñas, 3 para llevar y traer la correspondencia a Campeche y Veracruz, y las restantes para practicar lo mismo desde el puerto de Trinidad de Cuba, Jagua u otro que se establezca a Cartagena y Portobelo. Es decir, la isla de Cuba era un inmenso portaaviones, un grandísimo centro logístico desde donde había que repartir la correspondencia que llegara ahí. Esto es un anuncio de la Gaceta de Madrid, lo vamos a ver, en el que se dio a conocer al público que pronto se iba a poner en servicio la línea de correos marítimos. Y este es el texto del aviso. El día 1 de cada mes, permitiéndolo el temporal y principiando con el mes de noviembre de este año, saldrá desde el puerto de La Coruña, en Galicia, un paquebote o correo de mar en que vayan a las Indias Occidentales los pliegos que quieran dirigirse a cualquier paraje de ellas y se pongan en los oficios de correo del reino. Es decir, usted tráiganos su correspondencia, nosotros la mandaremos a donde tenga que ir. Y la que tenga que venir, no se preocupe, la traeremos. Un adelanto. Y esto es la tarifa que se tenía que observar en la cobranza de los portes de mar. Por aquel entonces, la inmensa mayoría de la correspondencia iba a portes debidos. Vamos a ver algunos de los precios. Primero nos vamos a concentrar en la parte superior de la tarifa, donde dice que esto es lo que se ha de observar en la cobranza de los portes de mar, de las cartas, pliegos y paquetes que se conduzcan desde estos reinos de España a todos los puertos de las islas y continente de las Indias Occidentales. Y da una información muy interesante, y es que sea así en los paquebotes destinados a este fin, es decir, en los de la renta de correos, pero también en todas las demás embarcaciones de guerra, mercantes, avisos o cualquiera otra. Bueno, esto lo que nos dice es que la regularidad se conseguía con los barcos de la renta que salían el día 1 de cada mes desde La Coruña, pero si además había otros, pues los podían aprovechar, con lo cual se ganaba en eficacia. Este dato lo vamos a conservar en la cabeza hasta casi el final de la conferencia, donde volveremos a reunirnos con él. Y esta es la tarifa para las cartas que llegaran de España para Indias, excluida la isla de Puerto Rico, que tenía una tarifa distinta. Y la carta sencilla pagaba 3 reales de plata fuerte. Esto ya lo hemos visto otras veces en mi oficina, pero bueno, este es el documento que podemos llamar original. Y esta es una carta de Cádiz a Lima con un porte de 3 reales de plata fuerte. Eso es lo que pagó el destinatario. Y esta es la tarifa de todas las cartas de India para los reinos de España. ¿Cuánto tenía que pagarse en España por una carta llegada de Indias? Y en este caso la tarifa está dada en reales de vellón.
Antes eran reales de plata fuerte. La equivalencia entre reales de plata fuerte y reales de vellón es 2,5 reales de vellón por cada real de plata fuerte. Y este es un ejemplo de una carta de Buenos Aires a Sevilla con un porte de 4 reales de vellón. Es anterior a 1779. Porque en 1779 la tarifa cambió. Veis que está puesto 2 veces, pero esto no es acumulativo. Una vez se puso en Buenos Aires los 4 reales y en Sevilla se pusieron los otros 4. Y para verificar el cumplimiento de las tarifas, nada mejor. Bueno, pues con este tipo de documentos lo que podíamos conseguir es saber cuánto era el valor y el número de las correspondencias que venían a España. Y lo que he hecho es completar los números para que todo el mundo lo pueda comprender. En este barco, que salió de Buenos Aires el día 20 de septiembre de 1777, había 654 cartas sencillas, 181 dobles, 45 triples y 80 de onzas y algo más. Y el valor de las mismas, si multiplicamos por lo que corresponde a la tarifa, que eran 4 reales las cartas sencillas, 9 las dobles, 12 las triples y 16 las de onza, tenemos ahí el valor completo. En este caso, 11.840 reales de vellón. Atención, hay alguien que puede tener algún tipo de problema para la comprensión de este signo. Esto significa unidades de millar. Y atención porque se trata de reales de vellón, no reales de plata, como pone en el oficio. ¿Qué es lo que ocurre? Que este tipo de papeles se utilizaban para enviar tanto correspondencia a España como correspondencia a América. Entonces, el funcionario de correos no tachó o dejó pasar la frase reales de plata. Se trata de reales de vellón. Otro documento muy interesante es el coste de compra y equipamiento de los 5 paquebotes comprados para el servicio de los correos marítimos del día 2 de noviembre de 1764. Este lo tenemos en Correos 428A. Y aquí tenemos los nombres de los paquebotes. Me voy a centrar en esa parte del documento. Y ahí tenemos el Pizarro, que antes era Santa Ana, el Magallanes, que antes era Nuestra Señora de Begoña, el Cortés, antes San Nicolás, el Cortés fue el primero que salió el día 1 de noviembre de 1764, y el Gallego y el Quirós. Y esto es lo que costó, por ejemplo, el Cortés antes San Nicolás, 48.000 reales de vellón de compra y 32.566 reales y 10 maravedís de costes de rehabilitación para su nueva función. Los 5 barcos en total costaron 266.000 reales y 64 y 4 maravedís de vellón. Y la rehabilitación costó 103.000 reales, 103.904. En total, ahí lo tenéis, 369.000 reales, 968 y 4 maravedís. Por supuesto, todo fue perfectamente controlado por Julián López de Ayllón, que era el contador mayor de la renta de correos, y el marqués de Grimaldi, que también firma esta hoja. El resto de barcos se hicieron en Portugalete, en Vizcaya, eran barcos nuevos. Bueno, aquí tenemos otro tipo de documentos, son los bandos, y para ello nos vamos a ir esta vez al Reino de Guatemala, al antiguo Reino de Guatemala, las actuales repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y para ilustrar este nuevo bloque, como principio, tenemos aquí un mapa del antiguo Reino de Guatemala, con los antiguos corregimientos en que estaba dividido el reino. Y el documento que vamos a ver es el bando del gobernador de Guatemala, proclamando la incorporación a la corona del oficio de Correo Mayor de Guatemala el día 22 de febrero de 1768. Este lo tenemos en una sección distinta, no está en correos, está en lo que llamamos la sección indiferente, que es de gobierno, es de la sección quinta. Vamos a centrarnos en la parte superior del documento y don Pedro de Salazar, Herrera, Natera y Mendoza, caballero de la Sacra Orden de Montesa, comendador de las villas de Vinaroz, bla, 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 más títulos que una universidad,
pero lo realmente importante aquí es que era presidente de la Real Audiencia, gobernador y capitán general de Guatemala, es decir, el que mandaba. Y aquí lo que decía es que una vez que el rey había resuelto que se incorporase a la corona el oficio de correo mayor de Guatemala, pues había dado las órdenes respectivas para que tenga efecto esta determinación desde primero del próximo mes de marzo, cesando en el manejo de él don Pedro Ortiz de Letona, del cual, por cierto, ya habíamos visto en la ficha ejemplo de Correos 90B que había habido luego problemas. Y tendría que ser desde primero del mes de marzo. Estamos hablando de 1768. Y además, Su Majestad mandaba que se suprimiesen los sobreportes o conducción de tierra con que hasta ahora se habían exigido las correspondencias de España. El correo marítimo tenía una tarifa, pero es que además había que pagar al correo mayor de Guatemala. Él se ocupaba del correo terrestre. Esos sobreportes, en este caso, quedaban suprimidos, los de las correspondencias de España. Nos vamos ahora a la parte inferior del documento y allí vemos que se da en Guatemala a 22 de febrero de 1768, firma Pedro de Salazar. Y además, en este caso también, una firma posiblemente de su secretario, Andrés Guerra Gutiérrez. Vamos ahora con las carreras de postas. Hay muchos documentos dedicados a ellas. Y en este caso nos vamos a ir al Virreinato del Río de la Plata y el Reino de Chile, equivalente a los actuales Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia. Un saludo para todos ellos. Y como documento de introducción tenemos aquí la Casa de Correos de Buenos Aires en 1794. El administrador de Buenos Aires había fallecido en ese año, Manuel de Basavilbaso, y sus familiares, debido a las deudas que Basavilbaso había contraído con la propia renta de correos, dejaron en compensación la Casa de Correos. Normalmente las oficinas de correos de la renta estaban en alquiler, no eran en propiedad. La de Buenos Aires pasó a propiedad. Y este es el derrotero para los 6 correos establecidos en la ciudad de Buenos Aires con destino a la ciudad de Santiago de Chile y Potosí. Está firmado el 12 de septiembre de 1771 y lo tenemos en Agi Correos 116. Vamos a ver la parte superior del documento. Ahí tenéis lo que se llama el derrotero de los 6 correos. Solo había 6 al año. Y con estas fechas de salida, el de Potosí, de Buenos Aires a Potosí, el día 16 de septiembre, 16 de noviembre, enero, marzo, mayo, julio. A Santiago salía los mismos meses, pero el día 21. Y esta era la parte de la carrera que era común a ambas partes. Eran 96 leguas, desde Buenos Aires, saliendo por Luján y hasta un punto que se llamaba El Saladillo. Y esta es la parte final del documento donde se ven las últimas postas de cada carrera, que en el caso de la de Potosí eran 49 con 547 leguas y a Santiago 25 postas, 380 leguas. La firma de 12 de septiembre de 1771 y con consulta de hombres prácticos, es decir, alguien que se supone que conocía bien aquellos caminos. Esto es un esquema de lo que podía ser esa carrera con 3 puntos de conexión, Buenos Aires, Santiago y Potosí. Y ahí lo tenéis, 547 leguas en el caso de la de Potosí, 380 en el caso de Santiago. Ahora vemos un documento nuevo en el cual hay bastantes cambios en lo que son las salidas de los correos desde Buenos Aires. Se llama Giro de los Correos Terrestres y Marítimos en la capital de Buenos Aires, publicado por el administrador Manuel de Basavilbaso el 8 de abril de 1788. Está en Correos 9A. Vamos a centrarnos ahora en la parte superior del documento y vemos que el correo a Chile ahora es mensual y sale de Buenos Aires el 10 de cada mes, llegando a Santiago el día 26 o 27. Estamos con 16, 17 días. Y a Potosí hay 12 correos mensuales que salen el día 16 de cada mes. Y además, otros 6 bimensuales, es decir, 18 correos al año. Los bimensuales salían el 2 de marzo, el 30 de abril, y el de junio, agosto, octubre y diciembre.
El tiempo de viaje entre Buenos Aires y Potosí, 25-26 días. Y si por si acaso, en algunos meses del año, en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, alguien en Buenos Aires no había podido enviar su correspondencia el día 16, tenía la oportunidad de hacerlo el 17, con lo que se llamaba el correo de alcance. Este correo salía un día más tarde y tenía que, como dice la misma palabra, alcanzar al correo que había salido antes. Eso sí, había que pagar un recargo, el recargo de alcance. Y volvemos a nuestro documento de 1788 y ahora vemos que hay correo mensual para el Paraguay y uno semanal a Montevideo. El de Paraguay sale el día 13 de cada mes y el de Montevideo cada jueves a mediodía y llega a Montevideo el sábado. Y este es un mapa muy conocido que muestra la situación de las estafetas y las postas de la parte septentrional del Río de la Plata hacia el año 1804. Creo que ha salido alguna vez aquí en mi oficina, pero no me resisto a enseñarlo. Para quien no se oriente muy bien, aquí en el plano que veo en moderno, he hecho un recuadro en color marrón para que vean exactamente la zona de la que estamos hablando. Y vamos a ver ahora la parte baja de ese documento. Y aquí tenemos el mapa que muestra la situación de las estafetas y postas. Como se ve muy pequeñito, yo solo voy a mostrar las estafetas entre Buenos Aires y Montevideo. Ahí tenemos Buenos Aires, que sale los jueves a mediodía. Hay que cruzar el Río de la Plata hasta Colonia y seguir por la carrera hasta la estafeta de San José, la de Santa Lucía y Montevideo, donde llegaría los sábados. El porte de una carta entre Buenos Aires y Montevideo, un real de plata fuerte. Bien, también tenemos reglamentos para correos yentes y vinientes. Vamos a ver un ejemplo. En este caso nos vamos a situar en el Virreinato de Nueva Granada, la actual Colombia, y en su ciudad capital, Bogotá. Un saludo para Colombia y también para Venezuela, porque este documento que vamos a ver también le concierne. Como presentación, aquí tenemos un plano de Santa Fe de Bogotá que se encuentra en la sección correos. No está en mapas y planos, lo tenemos en correos 106A. Cuando uno revisa ese dossier, pues es una sorpresa muy agradable, es un plano muy bonito. Este es el reglamento de los correos mensuales entre Santa Fe y Maracaibo, en Venezuela, firmado por José Antonio Pando el día 25 de octubre de 1770, cuando era visitador de la renta en dirección a Lima, donde tenía que tomar posesión de su puesto de administrador. Vamos a ver la parte superior, donde se dice que este es el reglamento de los días y horas fijas que los conductores y peones de a pie del correo ordinario mensual deben salir respectivamente todos los meses con la correspondencia del Real Servicio y del Público de esta capital de Santa Fe y de la ciudad de Maracaibo, para que verificándose al mismo tiempo su llegada a la villa de San Cristóbal, que estaba en la mitad, y ahí lo dejamos, y ahora vemos cómo se organizaban. Esa es una descripción de la carrera. Las primeras postas de Santa Fe tenía que salir por Tunja y luego a Ceinza. A las 78 leguas estaba el puerto de Chitagá. 9 días de viaje. En la página siguiente nos encontramos con el resto de la carrera. Y ahí se ve la división de la carrera en dos. Llegando de San José de Cúcuta a San Cristóbal, 106 leguas y 13 días de viaje desde la salida de Santa Fe. La carrera completa en Maracaibo eran 200 leguas y 26 días de viaje, pero el correo no hacía esas 26 días de viaje. Había dos correos que se encontraban en San Cristóbal, cada uno 13 días de viaje. Y eso lo dice aquí en la parte baja de este documento, donde a las 12 de la noche del día 6 de cada mes han de estar sin variación alguna en esta capital de Santa Fe y la ciudad de Maracaibo, cerradas las valijas de la correspondencia del Real Servicio y del Público y se entregarán a la misma hora y con el resguardo correspondiente a los respectivos conductores y peones de a pie que las deberán conducir hasta la villa de San Cristóbal en el preciso término de 13 días en todos los tiempos, es decir, en verano o en invierno. Ahí tenemos la salida del correo, el día 6 a las 12, y esos son los 13 días que tienen que llegar a San Cristóbal. Visto
esquemáticamente, aquí tenemos Santa Fe, aquí tenemos Maracaibo, San Cristóbal más o menos en medio, las salidas el día 6 de cada mes a las 12 de la noche, los correos que salen, llegan a San Cristóbal, 94 leguas el correo de Maracaibo, 106 leguas el de Santa Fe. Quizás el camino de Santa Fe sea un poco más sencillo, por eso le permite avanzar más en el mismo tiempo. Ahí tenemos las valijas. Los correos las tienen que intercambiar. Las intercambiamos. Y cada correo se vuelve a su casa. El reglamento lo firma en Santa Fe el día 25 de octubre de 1770 José Antonio Pando, y ahí tenemos su firma. Bueno, vamos a ver ahora tarifas del correo terrestre. Podríamos estar 10 conferencias, pero el problema es que os aburriríais mucho. Con lo cual vamos a ver una. Y para ello nos vamos a centrar esta vez en el Reino de Quito, el antiguo Reino de Quito, el actual Ecuador. Un saludo para todos los de Ecuador que nos puedan ver. Y como presentación vamos a ver este plano de la ciudad de San Francisco de Quito hacia 1734. Es algo anterior a la implantación de la renta de correos, pero me ha parecido una belleza extraordinaria. Y este, curiosamente, lo tenemos en una sección de mapas, pero en Panamá. No sabemos qué relación, pero el caso es que está ahí archivado. Y esta es la tarifa particular que se tenía que aplicar en Quito para la carrera hacia Lima. Vamos a ver esa parte superior, y es la tarifa que se debe observar en la cobranza de los portes de tierra, de las cartas, pliegos y paquetes que lleguen del interior de las provincias del reino y que se dirijan de unos a otros oficios que se hallen establecidos en la carrera de Lima, desde la ciudad de Quito a Piura, en la provincia de Guayaquil. Es del 6 de noviembre de 1771 y cubre las tarifas del sur del Reino de Quito. Las anteriores estaban ya en la tarifa general que había hecho José Antonio Pando en Santa Fe. Lo que distingue las tarifas del Reino de Nueva Granada es que son tres, se organizan en tres categorías de peso y no en cuatro. Menos de media onza, dobles de menos de 3/4 y onza de paquete. Y esta es la parte donde empieza la tarifa y tenemos los primeros pueblos y los portes que hay que pagar desde Quito a cada uno de ellos. Cualquiera de Ecuador supongo que ya habrá reconocido lugares como Machaché, Tapunga, Villa de Ambato, Dansayo, Avalo, Quijos, etc. ¿Cuánto hay que pagar por ello? Una sencilla, 1,5 reales de plata fuerte, la doble, 2 reales y la de onza, 3 reales de plata fuerte. Y ahí las tenemos. También, a pesar de ser una tarifa que podríamos calificar como regional, no se olvidó José Antonio Pando de recordar lo que tenía que pagar una carta de Santa Fe en Quito. En este caso, 3 reales de plata fuerte la sencilla, 4 la doble y 6 la de onza. Ahí lo tenemos. Y esto es un ejemplo de carta, una carta de Santa Fe, aportes debidos, en Quito, 3 reales de plata fuerte, una carta sencilla. A continuación vamos a ver órdenes y acuses de recibo. Hay montones de órdenes que se enviaban desde Madrid y los administradores tenían que decir que las habían recibido. Vamos con ello. En este caso nos vamos a situar en el Virreinato de Nueva España, en la administración de Veracruz. Saludos a México y también al sur de Estados Unidos. Y como introducción vemos el plano de la ciudad de Nueva Veracruz con su proyecto de ampliación. La ciudad de Veracruz es lo que tenemos señalado con bloques de color rojo y lo que le rodea es un proyecto de nueva expansión de la ciudad. Lo tenemos en un archivo que es MP de mapas México 479 bis. Y esto nos permite saber dónde estaba el correo de Veracruz. En la leyenda del plano vemos que con el D aparece la casa de correos. Ahí está señalado y una carta parece que ya quiere ser entregada a su destinatario que llega a Veracruz. Y este es un documento de remisión a Veracruz de 13 cuños de bronce con los sellos de Nueva España y Filipinas.
fechado el día 24 de febrero de 1779. Lo tenemos en Correos 239. ¿Y qué se dice ahí? Pues remitimos por este correo en una cajita rotulada a vuestra merced 13 sellos de bronce con sus puños, mangos de madera torneada, de los cuales 12 marcan Nueva España y 1 Filipinas. De aquellos retendrá vuestra merced 6, es decir, 6 se tenían que quedar en la administración de Veracruz. ¿Y qué hacemos con los restantes? Los 6 restantes y el de Filipinas los remitirá vuestra merced en la misma cajita al administrador de México. El sello que hasta ahora se ha usado en cada oficio debe servir para sellar las cartas que circulen en esas provincias, las islas de Barlovento y demás dominios de América. Pero eso sí, las cartas ahora a España las envía con esos nuevos sellos. Y este es el acuse de recibo de 6 cuños de bronce por el administrador de México el día 27 de mayo de 1779. Y lo que le dice es, muy señores míos, el administrador de Veracruz me ha remitido los 6 sellos de bronce con mango de madera que marcan Nueva España, que vuestras señorías citan en su carta de 24 de febrero de este año, con los cuales se sellarán en esta oficina todas las cartas y pliegos que se dirijan para esos reinos. Esos reinos es España. Bueno, no es raro que estas cartas se recibieran en América en los primeros meses de 1779, puesto que en España se estaba reorganizando todo el correo, la gran reforma del año 1779, por la que además se reformaron las tarifas. Aquí vemos la demarcación de sellos, lo que se llama demarcación de sellos y asignación de partidos. Aquí veis la parte que corresponde a las islas de Barlovento, Caracas, Nueva España y Guatemala. También había para Chile y Buenos Aires. Y esta es la tarifa, la nueva tarifa que tendría que regir a partir del día 1 de septiembre de 1779. Es el reglamento de portes. Y las cartas de América ya no pagarían las sencillas 4 reales de vellón todas. Ahora tendrían que pagar distinto dependiendo de dónde llegasen. Esto ya se ha visto otras veces también en mi oficina, pero este digamos que es el documento original, incluso con manchas de tinta, como podéis observar, que también son del siglo XVIII. Y ahora, las cartas que vinieran con el sello de Nueva España, ese del que enviaron los cuños, tenían que pagar 6 reales de vellón las sencillas que llamaban de medio pliego y otro medio de cubierta, que aproximadamente eran 5 adarmes. Pero ahora había 7 categorías de peso, no 4. Bueno, continuamos con otro tipo de documentos, los asuntos de personal. Y para ello esta vez nos vamos a ir al Virreinato del Perú. Saludos a Perú, por supuesto. Y como introducción vamos a ver el plano de la ciudad de Lima y sus fortificaciones en 1687. Es una fecha bastante anterior a la implantación de la renta de correos, pero Lima era una ciudad muy importante y en esa época ya había un correo mayor. Y este es el reglamento de dependientes de la administración y sueldos de la administración principal de correos de la ciudad de Lima y sus estacetas agregadas en el año 1779. Es decir, vamos a ver lo que cobraba la gente. Y aquí tenemos el administrador principal, que era José Antonio Pando, 3.500 pesos al año. El contador, es decir, el jefe de contabilidad, 2.000 pesos. Un oficial de tercera, 1.000 pesos al año, un poco más modesto. Y el pobre mozo de oficio, pues 400 pesos al año. Por algo se empieza, ya ascenderá. En la parte baja podemos ver los sueldos de otras administraciones, en este caso los de Cuenca, Trujillo, Quito y Arequipa. El administrador de Cuenca, 600 pesos. El de Trujillo, 900. El administrador de Quito, un poco más, 1.200 pesos al año. Era una administración más importante. El de Arequipa, 900 pesos. En total, la suma de la administración de Lima y estas 4 eran 18.800. Pero aún había 2 administraciones más, Guayaquil y Cuzco. El administrador de Guayaquil, 600 pesos. El de Cuzco, 1.200. Todos los sueldos de
Lima y sus agregadas, 22.000 pesos. Bueno, vamos a ver ahora un ejercicio que yo me he permitido hacer, no es muy riguroso, pero creo que nos dará una idea del valor equivalente en poder adquisitivo de 3.500 pesos, el sueldo de José Antonio Pando, de 1.779 en dólares de 2020. Bueno, todos sabemos que el primer dólar fue un peso resellado, es decir, que podemos decir que el valor era equivalente. La tasa de inflación en Estados Unidos ha sido una media de 1,39% anual desde 1799 hasta 2020. Ha habido años que ha sido muchísimo más y otros años pues, que a lo mejor no ha habido. Esto supone un aumento de precio acumulado del 2015,68% en 221 años. Habrá que hacer el cálculo. ¿Cuánto valen hoy esos 3.500 pesos? Pues haciendo esos cálculos nos daría unos 70.548 dólares y 80 centavos. Bueno, no es un mal sueldo. Insisto, es un ejercicio un poco frívolo, pero yo creo que nos da una idea de las cosas. Y bueno, vamos al final con el último tipo de documentos que vamos a ver, las cuentas de las administraciones de correos. Y para ello nos vamos a ir otra vez a Nueva España, al Virreinato de Nueva España y la Administración de México. Y estas son las primeras cuentas de la Administración de Correos Marítimos de México. Lo tenemos en Correos 152. Es un documento precioso. Y veis que arriba pone Reino de Nueva España, en mitad de la hoja aparecen las armas de Castilla y de León. Aquí aparece Real Renta de Correos de Mar, Administración de la Ciudad de México y sus agregados. Aquí tenéis la cuenta general de todo el año pasado de 1765. Lógicamente las cuentas se firman en 1766. Y este es el primer asiento de la contabilidad. Había cargos y abonos, lo se llama el cargo y data, es decir, ingresos y gastos. Este primer asiento de 4.800 reales de plata fuerte corresponde a lo que tuvieron que pedir prestado para poner en marcha la Administración de México, porque no había dinero. Es decir, aquí dice, me hago cargo de 4.800 reales de plata, que hacen 600 pesos, es decir, cada peso son 8 reales de plata fuerte, los mismos que he tomado en cajas reales de esta capital en 22 de mayo de 1765 para gastos de establecimiento. 4.800. Bien, no vamos a analizar todas las cuentas, pero sí nos vamos a fijar en dos asientos contables. El primero nos dice que el valor de los pliegos y cartas que condujeron de Cádiz y el Ferrol un paquebot y un bergantín con las primeras noticias de esta nueva disposición, remitidas por el caballero gobernador de Veracruz a este señor virrey para su despacho en el oficio de tierra con aviso de 6 de enero, 1.088 reales. Pero claro, habíamos dicho que el primer paquebote que había salido de La Coruña era el Cortés y salió el 1 de noviembre de 1764, pero aquí no se habla de él, salió de La Coruña, habla de los barcos de Cádiz y de Ferrol. ¿Qué pasaba? Pues lo vamos a ver en el segundo asiento. Y es que, claro, aquí es donde se ve que hubo un ingreso por las cartas que habían llegado desde La Coruña y otra fragata, la llamada San Carlos de Cádiz, remitidas por don José Antonio de Armona desde La Habana, que es a donde llegó el primer barco, el Cortés, con un aviso de 22 de febrero de 1765 y entregadas por orden del señor virrey en el oficio de tierra. Total 9.428 reales. ¿Qué pasó? Pues que el primer barco de los correos marítimos, el que salió ese 1 de noviembre de 1764 de La Coruña, llegó a La Habana, pero tuvo muchos problemas. La travesía no fue bien. Y eso le costó el cargo al capitán. El capitán fue despedido. Pero bueno, eso ya es otra historia, porque el que se despide ahora soy yo. Aquí hemos llegado al final de la conferencia. Y aquí también se despide nuestro amigo, que parece que tenía algo más de compañía de lo que estábamos pensando. Bueno, este es el final de nuestro recorrido por algunos capítulos de la historia postal iberoamericana en el Archivo General de Indias.
Como verán, pues parece que estábamos algo más acompañados de lo que creíamos. Yo personalmente, cada vez que me doy una vuelta por el Archivo General de Indias, tengo la sensación de que la historia me está mirando con mucha atención. Bueno, espero que hayáis pasado un muy buen momento y agradable. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo a todos. Muchas gracias, José Antonio, muy interesante. Gracias, muy bueno. Muy bueno, felicidades. José Antonio, muy linda, como siempre, muy bien ilustrada y contundente para todos nosotros, los chilenos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Ya siento en la interrupción. Se ha quedado el ordenador completamente parado. Qué disgusto. Bueno, lo importante es que había un backup y continuó, así que cuando armemos los dos pedazos, ojalá no se note mucho. No se notará. Yo he intentado que no se note. No hay ningún problema. ¿Preguntas para José Antonio por ahí? ¿O te sirvo ya? Rocío, servía ahorita. Yo quiero... Ya. Para todos. Bueno, pues a vuestra disposición. Sí, preguntas para José Antonio, por favor. ¿Puedo hablar? Adelante, Yamil. Te felicito, José Antonio. Maravillosa la presentación, por supuesto. Como nos tienes acostumbrados. Además de los documentos, que son imprescindibles para el entendimiento de cómo funcionaba el correo, etcétera, se encuentra correspondencia con marcas postales, y tanto de origen como de llegada, como de tránsito, como de porteo, no solo en la sección de correos, sino hay algunas otras secciones como Ultramar o como la Compañía de La Habana que contengan correspondencia. Sí, no solo es la de correos. Yo las que trabajo es las que os he señalado, pero el Archivo de Indias es una fuente de sorpresas y de información impagable. Es decir, se necesitarían varias vidas para poder explorarlo todo. Yo lo que más tengo controlado es, por supuesto, la sección correos, pero que, insisto, tendría que vivir 150 años para poder verla entera y no podría. Lo que os he comentado de Tribunal de Cuentas, porque ahí hay una cantidad importantísima de información sobre las ventas, lo que os he comentado, las ventas de los sellos, los stocks, que el famoso, por ejemplo, 5 céntimos de escudo del año 68, que se vendió en Puerto Rico, y que por fin este año hemos conseguido que el catálogo Edifil lo ponga, que circuló en Puerto Rico, ¿no? Siempre se había dicho que era una cosa extraña y que había saltado de Cuba. No, llegó a Puerto Rico y además ahí se vendió. La serie Indiferente, que bueno, ahí la exploró bastante nuestro amigo José Manuel López Bernal, que es un académico también de la Real Academia Hispánica de Filadelfia, y ha hecho un trabajo sensacional, y no lo he nombrado en todo la conferencia. Los mapas y planos, bueno, no acabaríamos. Sí, pero mi pregunta es, además de los documentos que has presentado, ¿Sí? ¿se encuentra correspondencia, cartas con marcas? No, no es lo habitual. De vez en cuando aparece algo, pero no es lo habitual. Ten en cuenta que lo que tenemos ahí es un archivo administrativo. Son documentos de órdenes que van y vienen. No es lo habitual tener marcas de correspondencia. ¿Y por qué? Pues porque la mayoría de esos documentos iban en valija, que iban de los gobernadores o de los responsables de las administraciones de correos a la renta de correos. Yo estoy convencido que no llevaban, o si llevaban marca, bueno, pues allí no se conservaban. Y desde luego en Sevilla yo no he visto esos sobres, si pudieran ir dentro, no los he visto. Sería fantástico poder verlo. En todo caso irían en franquicia, eso sí. Sí, las del correo, no necesariamente las de otras agencias de gobierno. No, por supuesto, estoy hablando de las de correos, ¿eh? ¿Y qué te permiten entrar a la sala de investigación? ¿Algún aparato electrónico te permiten reproducir documentos tú solo o vale. No? La reproducción de documentos es un asunto delicado en
archivo, porque hay sitios donde te dejan hacer fotografías. En el archivo de Indias no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay que solicitarlo y cada documento que quieres reproducir tienes que dejar en el propio legajo un papelito que ya está preparado por ellos, es un formulario en el que dices quiero que se reproduzca esto de tal página a tal página o estas páginas, y luego hacer un formulario también electrónico en el ordenador en el que estás sentado delante, y con eso luego recibes en tu casa un presupuesto que hay que pagar. El problema es que el tiempo que transcurre desde que realizas eso hasta que recibes las copias es muy largo. En el archivo no les gusta demasiado que se hagan copias. Hay otros que no tienen ningún problema. En este sí. Les da miedo. También es cierto que cuando se hacen copias y tal, si las manos no son muy delicadas, vamos a llamarlo así, puede haber problemas. Por eso, cuando uno está consultando documentos en el archivo de Indias, tiene 27 ojos encima, mirando que los trates bien los papeles, que no dobles ninguno, que no se produzca ningún tipo de daño. Bueno, pues eso es lo que te puedo decir en las copias. Yo he recibido en el mes de diciembre, o sea que este año también ha sido especial, pero he recibido en este mes de diciembre los papeles de mi visita del pasado mes de enero. ¿Y has necesitado algún permiso especial para ilustrar los documentos que nos has enseñado, por ejemplo, los mapas, etcétera? Sí, yo hablé con el archivo y les dije que había una conferencia aquí en mi oficina y no pusieron ningún impedimento. Hablé con una persona que además es muy cercana a nuestra academia, fue a él a quien se lo planteé y me dijo, no, ningún problema, puedes hacerlo. Pues aquí os los he presentado los que he podido. Y en publicaciones como tu artículo en la penúltima Amexfil, que mostraste el libro de cuentas de Nueva España. Sí. ¿Te concedieron permiso para eso también? ¿Tuviste que pagar algo? Lo pedí. ¿Y te cobran por ilustrarlo o no? Cobran un poco, pero no es importante. ¿Y cuánto de estos documentos han sido digitalizados? Que lo podemos ver desde la casa. La verdad es que el archivo de Indias no suele digitalizar demasiado. Va digitalizando algunas cosas, pero ya habéis visto en un expediente que puede ser así, de un montón de centímetros que hemos visto, 25, 30. Normalmente ellos yo, por ejemplo, hago muchas copias, lo pido, pero luego eso yo no lo veo reflejado. Hay otros archivos que sí lo hacen. Yo no lo veo reflejado luego en la hoja web del archivo. Es decir, que eso se queda interno o no lo muestran, no lo sé. Pero no son demasiado aficionados. El Archivo Histórico Nacional, por ejemplo, sí que parece que es un poco más dado a esto. La Biblioteca Nacional está digitalizando muchas cosas. El Archivo de Indias, de momento, es algo más cerrado. ¿Y el presupuesto del archivo viene del gobierno o es recauda fondos de los visitantes? No, es un archivo estatal, depende de los presupuestos generales del Estado. José Antonio, yo tengo una pregunta referente a no sé si se podría llamar jerarquía de los archivos. Se entiende que el archivo de Sevilla es el que reúne toda la información de todos los otros archivos que tenemos en América. Pero la documentación, por ejemplo, que hay en el Archivo General de la Nación del Perú, que es lo que yo conozco, que tiene la parte colonial, ¿eso es complementario a lo que existe en Sevilla? ¿Son duplicados? ¿No fue importante de llevar? ¿Cuál es digamos, la relación complementaria, si se puede decir, entre el Archivo de Sevilla, lo que allí existe, versus lo que existe en América? Bueno, a mí en este caso me gusta hablar de cuentas reflejas. Por ejemplo, habéis visto lo que
yo he mostrado de el envío de los cuños. El papel que he mostrado es la copia que se quedó en Madrid. Ahora está en Sevilla, pero se quedó en Madrid. Okay. En todas las administraciones de India se debió recibir una cosa parecida. Yo tengo algunos, el de Perú, por ejemplo, lo tengo, que te lo puedo enviar. Pero lo que se queda en Madrid es un borrador, o veis que tenía hasta tachones y tal. A Perú y a Buenos Aires y a México debieron llegar oficios perfectamente escritos. Eso es lo que se debió quedar allí. Luego, lo que tenemos en Sevilla, y perfectamente bien escrito, es el oficio que enviaba cada administrador. Entonces, ahí yo ya sé lo que podría haber en estos momentos en cada uno de los archivos, si alguno de esos papeles se ha conservado en México o en Perú o en Buenos Aires, tendría que estar. Ok. Sí, y un comentario al respecto, sí, en América se quedó bastante información, por ejemplo, el equivalente al libro de cuentas de Nueva España para Cuba está en el Museo Postal Cubano, el libro de José Antonio de Armona, y otras cosas que uno no se imagina. Por ejemplo, los archivos de la diócesis de Luisiana y Florida se encuentran hoy en día en la Universidad de Notre Dame en Indiana, y tiene no solo los documentos, sino correspondencia con marcas postales. O sea que eso está esparcido por innumerables lugares de América. Mucho no se debe haber conservado, por supuesto, pero... Yo creo que es bueno, y vosotros que estáis allí, que hagáis una prospección. ¿Qué tenéis en esos archivos? Aquí hoy hace no demasiado tiempo se pensaba, no, este papel no está, no, esto se ha perdido. No, no. En España, por lo menos, a pesar de guerras, invasiones, todas las cosas que han ocurrido aquí, siguen apareciendo muchos papeles, y en España se han guardado muchos papeles. Se han perdido, pero también se han guardado muchos. Y bueno, lo bueno es que ahora se están catalogando cada vez más. Y ahora va incluso a un archivo, pues no voy a decir ya los de India, los de archivo histórico nacional, sino archivos provinciales, archivos regionales, más modestos, pero en los que se encuentran cosas fenomenales. Yo aquí en Zaragoza he encontrado en nuestro archivo provincial, de la Diputación Provincial, cosas sensacionales del correo en Aragón y en España. Estoy seguro de que en muchos lugares en América todavía están por explorar. No lo sé, eso vosotros lo sabréis mejor. Julio. Buenas tardes. Hola, Julio. Muy bonita tu charla. Te quería contar una experiencia que tuve yo en el año 96 cuando fui a Sevilla. También fui a visitar el archivo de Indias y en esa época sí me facilitaban las copias y me las facilitaban casi al instante, o sea, de un día para otro. Sí. Tuve oportunidad de traerme 14 kilos de fotocopias, cargando de peso ahí en exceso, pero con mucho gusto. Y también otra experiencia que te puedo contar es que Dieter Borfel, de Colombia, tenía casi unos 25 o 30 tomos de puras fotocopias del reino de Nueva Granada. Sí. Yo lo pude observar todo en fotocopias, muy bonito también, pero también en esa época sí facilitaban las fotocopias. Ahora seguramente se ha puesto un poco más restringido por el tiempo y por el manipuleo, pero antes sí te permitían, era un poquito caro, pero sí te permitían sacar las fotocopias y te las daban casi al instante, porque yo cuando estuve como 20 días ahí en el archivo, o 25 creo, me dieron las fotocopias al instante y dejaba por un día y al día siguiente las recogía y me las entregaba, entonces pude traerme todo ese material. Pero muy bonita experiencia en el archivo, es muy grande, muy cosas. Yo me quedé sin ver montones de cosas que quería ver, pero ya no me daba el tiempo tampoco. Y muchas cosas de las que has presentado, y también yo tengo fotocopia acá en casa, así es que de la parte de Perú, obviamente, no de otros reinos, pero de la parte de Perú sí tengo bastante fotocopias del archivo de Indias. Amigos,
Y para solicitarlo, para ir a para solicitar eso tuve que sacar una carta acá en la Embajada de España diciendo que iba a visitar el archivo de Indias y me dieron una carta de presentación de acá de la Embajada porque le dije que iba a estudiar y que quería hacer un libro y todo eso y me facilitaron la carta y con eso me abrieron las puertas ahí en España. Si no, no me dejaban entrar en esa época. Ajá. Bueno, la verdad es que en estos casos siempre se dice cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, no siempre es así, pero es cierto que en ese aspecto pues se ha perdido esa agilidad. Es una pena, pero también es cierto también que antes la gente que iba al archivo de Indias era mucho más reducida. Yo te tengo que decir que, quitando este año, que he podido ir 2 veces, que bueno, es un lujo, pero otros años, por ejemplo el año pasado, pues entrabas a la sala de investigadores y no había una silla libre. Y todo el mundo pide sus copias. Claro, están hasta arriba de trabajo. A lo mejor hace pues 20, 25 años la frecuentación a los archivos nacionales españoles no era ni la mitad de la mitad. Gente como tú, pues ya iba, pero aquí no te creas, iba muy poca gente. Ya te digo, José Manuel López Bernal, luego Jesús Sichá, luego he ido yo, pero no hay mucha gente, estoy hablando del mundo de la filatelia, que hayan pasado por ahí. Y la sección de correos siempre nos lo dicen en el archivo de Indias los responsables. Estaba prácticamente inexplorada. Prácticamente. Sí, por eso también, por eso también es una de las ventajas que tenemos que al no haber sido muy, muy visitada, sobre todo en el siglo XIX o en 1910, 1930, 1940, no había mucho interés por estas cosas. Claro, esto se ha suscitado bastante más tarde. Entonces, los archivos esa parte está muy entera. Los papeles están pues muy nuevos, incluso algunos que dices, joder, esto parece que esté recién sacado casi de la imprenta o recién escrita. Y la verdad es que justo, sobre todo, lo que os he comentado, que es que no se pierde información. Está toda. No hay interrupciones en el suministro de datos. Pueden estar en asignaturas distintas, en bloques distintos, pero uno ya sabe dónde ir y lo va a encontrar. Y es sensacional. Pues Antonio, un comentario sobre el plano que enseñaste de La Habana, sí, con la sede del correo. Sí. Esa se llamaba la Casa del Marqués de Arcos. Está en la Plaza de la Catedral, un edificio muy bonito que fue donde ocupó el lugar el correo a finales del siglo XVIII y a principios del XIX, ¿no? Sí, luego sé que se mudaron. Sí. No está abierto al público, pero es un edificio espectacular. Sí, sí. Por eso he insistido en que era la posición del correo en 1777. Ahí vamos con Ernesto y después con Mauricio. Sí, buenas tardes. Antes que nada, felicitarlo por la conferencia, estuvo muy buena. Y sobre el comentario que decían de los archivos, el archivo antiguo de México, en la intervención americana se lo llevaron los americanos y casi todo ese archivo antiguo está en Austin, Texas. Entonces, cuando hay que hacer investigación sobre México, hay que ir a Austin a buscar los archivos. Vaya. Nada más, es un comentario. Bueno, aquí tuvimos también algunos episodios así. En Europa ha habido esto ha ocurrido muchas veces y entre muchos países. Nosotros nos pasó con la invasión napoleónica. Francia se llevó muchos papeles del archivo de Simancas. Y esos papeles estuvieron en Francia bastantes años. Y en 1940 pues se consiguió traerlos. No voy a entrar en las circunstancias, todos sabemos lo que pasaba en 1940. Pero se consiguió. Y bueno, pues al final la cosa se disfrazó pues para que nadie quedara humillado, se disfrazó de intercambio de cosas. No solo fueron los papeles de Simancas, fueron también obras de arte. Por ejemplo, la Dama de Elche, que estaba en el Louvre. Pues eso al final se hizo un intercambio entre los gobiernos de Francia de entonces, estamos hablando ya del Mariscal Pétain, y de España, y la mayor parte de los papeles de Simancas volvieron, los que se habían llevado.
otras veces España pues habría llevado algún papel de Francia. Estas cosas son así. Pero bueno, eso permitió recompletar algunos papeles o algunos dosieres que se habían quedado, entre comillas, cojos. Ok, muy interesante. Perdón, Amigos, con respecto aquí a eso. en Colombia, ¿Sí? perdón, Sí, aquí sí, en sí. Colombia conservo hola. conservo la copia del archivo de Indias de la parte de Colombia y los estudios de Dieter los conservo aún. Así es que están a la orden. Y Sí. en el Archivo General de la Nación también hay muy buena información al respecto. Sí, sí, Muy yo, bien por ejemplo, conservada. con Manuel Arango, que, bueno, ya sabéis, él sí que ha visitado el Archivo General de la Nación en Bogotá. Sé que hay una sección de correos importante. Él me ha pasado también algunas copias. No he tenido todavía tiempo de explorar nada de lo que me pasó, pero bueno, tiene que haber lo que llamo, lo que os he dicho, las cuentas reflejas. Es decir, puede establecer esa relación entre los dos archivos, el de Indias y cualquiera de los vuestros allí en América. Y sería fantástico poder tener un catálogo de esos papeles que son gemelos o que son relacionados unos con otros. Sí. Perdón, quería comentarles que con respecto a eso de que se llevaban los papeles de un país a otro, cuando estuve en Finlandia yo encontré en la Biblioteca Nacional de Finlandia papeles relacionados con cuentas y trámites hechos del Perú en el archivo de Finlandia. Entonces seguramente de España pasaron a Finlandia, porque otra cosa no tendría que ser, porque era un país nórdico, ¿no? Sí, pero bueno, a mí se me Y hace no tiene raro. nada que ver relacionado con Perú. Se me hace raro, no lo sé, desde luego las relaciones hispano-finlandesas no puedo decir que sean muy importantes. Pero sí encontré bastantes documentos ahí en el archivo de Finlandia. Es curioso, a lo mejor han podido llegar, pues, no sé, de alguna donación privada, de alguien que tenía esos documentos, esas cosas nunca se saben. Puede ser, puede ser. Claro. Inclusive creo que, no sé si es Finlandia o otro de los países ahí escandinavos, que tiene el original de la carta de Guamán Poma de Ayala. Que, en Holanda es eso. Sí, por ahí, que apareció de casualidad, quizás no será... El libro original está en la biblioteca de Holanda. Okay. Porque inclusive está digitalizado y todo, ¿no? Cosa interesante. Ahora, una pregunta correspondiente a lo que decía Rocío. Entiendo que la propiedad de los documentos originales es del Archivo General del Archivo General de Indias, pero ya que con anterioridad permitían hacer fotocopias y, digamos, la parte de Colombia que tiene Rocío en su poder está copiada en físico, se podría, vamos a decir, entre comillas, legalmente digitalizar todo eso sin que el Archivo General de Indias, digamos, tenga una opinión contraria a poder hacerlo disponible. Yo creo que ahí la solución sería si hay un determinado país que tiene mucho interés en saber y en poner a disposición de sus investigadores esos fondos. Yo creo que la manera de hacerlo, pero ya no sé si me estoy metiendo, como se dice aquí, en camisa de 11 varas, la manera sería un convenio claro, entre autoridades y que bueno, pues no sé, los fondos de Colombia o los fondos de Perú o determinados fondos de Perú, pues, o de Colombia, pudieran digitalizarse del archivo de Indias y pudieran estar a disposición en un portal o en una nube, como se dice ahora. Exacto. Bien, eso, desde luego, ahí hay muchas cosas que hacer. Yo, por ejemplo, es una de las cosas que a mí más, entre comillas, fastidian. No tenemos todavía disponibles en España, a diferencia, por ejemplo, de la Gaceta de Madrid y del Boletín Oficial del Estado, que lo tenemos todo digitalizado, la Gaceta de Madrid desde el siglo XVII. Está todo y es una fuente de información espectacular. Sin embargo, pues no tenemos digitalizado la Gaceta de La Habana o la Gaceta de Puerto Rico o la Gaceta de Manila. En la Biblioteca Nacional tenemos números, en otras bibliotecas hay cosas que están dispersos, pero al final, pues yo para mis investigaciones he tenido que recurrir
a lo que se supone que había en Río Piedras, en San Juan de Puerto Rico, que está colgado en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y eso se puede ver. Es un fastidio, porque bueno, teniendo en España esto, y ojo, en España hay muchísimos orígenes, debe faltar alguna cosa, pero está casi todo. En la Biblioteca Nacional hay mucho, y en otras bibliotecas también tienen algunas colecciones de casetas de Habana, Puerto Rico y Manila. Pero, sin embargo, eso pues no lo tenemos en un portal. A mí me encantaría poder tenerlo. Claro. Si hay algo que nos ha enseñado esto del COVID y estar en casa es que podemos tomar 1000% de ventaja de esta parte digital, ¿no? Y no necesariamente tenemos que estar en físico, y se podría avanzar muchísimo con esto. Muchísimo, muchísimo. Para mí ir a Sevilla es un auténtico placer, a mí me gusta. Y, sí, y poder entrar en la sala de investigadores del archivo, que es muy bonita. Nos habéis visto la silla donde yo me suelo sentar. Tengo hay una ventana a la derecha, y solo se oye el pasar de los caballos. Lo único que hace ruido son los caballos haciendo clac, 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 porque es una calle donde no pueden pasar coches. Es un ambiente realmente muy agradable. Pero es cierto que con el digital pues se avanza muchísimo. Yo cada vez que voy al archivo de Indias es una carrera contrarreloj. Yo vivo en Pamplona, es casi 1000 kilómetros. Es para mí una expedición. Voy encantado, porque además me gusta. Pero, bueno, me supone un desplazamiento, un estar y un volver. Yo tampoco tengo el tiempo suficiente. Yo tengo una vida profesional, no me dedico a nada de esto relacionado con el correo profesionalmente. Para mí es un hobby, supongo que para vosotros también. Pero, ¿qué ocurre? Pues que yo tengo 2, 3, 4, 5 días, tengo que organizarme para ir a Sevilla, y yo voy a Sevilla y tengo que aprovechar el tiempo al límite, es decir, desde el momento en que abren el archivo hasta que lo cierran, y así al día siguiente y al día siguiente. Estoy 2, 3, 4 días, todos los días ahí metido sin salir. Y siempre te vas con la pena de que no he podido ver esto, no he podido ver lo otro. ¡Qué fastidio! Pero bueno, es la excusa así para poder volver. Así es. Henry, sobre lo que comentaste de digitalizarlo, no creo que sea posible. Yo también tengo un par de miles de páginas de documentos del Correo de Nueva Orleans, de las Floridas, que lo obtuve en los años 90 a través de López Bernal, pero el permiso de fotocopiarlo era para uso personal. Ok. O sea que no te permiten hacerlo disponible al público en general, ¿no? Sí, eso es cierto. Yo todas las copias que solicito son para mi uso personal, y en el momento en que las uso para artículos o conferencias, tengo que pedir permiso. Normalmente el permiso se obtiene. Yo acabo de, eso sí, para un artículo te envían una especie de, llamémoslo, contrato, es un convenio en el que tú te comprometes a enviar, por ejemplo, 2 ejemplares de los trabajos que se publiquen. Por supuesto, pues hay que decir cuánto tienen de tirada, los ejemplares, etcétera, etcétera. Está controlado. Y desde luego, si no respetas las normas, pues te expones a tener un problema. Yo lo que quería es tener un problema en un archivo nacional español. Eso pues hay que ir con respeto, porque además cuando las reglas están claras, y en este caso lo están, pues lo único que hay que hacer es seguirlas, respetarlas y ya está. Exacto. No, totalmente de acuerdo. Solamente viendo las posibilidades, digamos, de avanzar a la velocidad que se pudiera con las tecnologías que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, eso que mencionaste de convenio no suena descabellado, por lo menos para un segmento. No. Puede serse perfectamente. Además, para eso están el Instituto Cervantes o las múltiples organismos que hay de cooperación iberoamericana y tal y cual. Bueno, pues a través de alguno de ellos, si alguien pues consigue este tipo de petición, pues estaría muy bien. Exacto. Fantástico. Oye, tenemos ahí a Mauricio que pide pasar Mauricio. La mano ahí. Me encanta. Gracias. Primero, José Antonio, felicidades por esta charla muy, muy interesante. Mientras estaban todos conversando y aportando sus opiniones, me dio por buscar y busqué algo de Honduras en el archivo de Indias, y hay muchos documentos, pero hay muchos digitalizados. Lástima que ninguno postal, pero incluso me fascinó ver un
un plano de la fortaleza de Omoa que ya vimos en mi oficina una vez, que el plano original era muy diferente al que en realidad se construyó después. Así que muy interesante ver el archivo y felicidades nuevamente. Muy Gracias. bien. Tienes algunas cosas digitalizadas, efectivamente, de mapas y planos. Hay bastantes cosas, he utilizado aquí alguna. Sí. Pero bueno, de Honduras tienes, por ejemplo, de San Juan. ¿Es San Juan de Omoa? ¿San Juan es? La fortaleza es San Fernando de Omoa. San Fernando de Omoa. Pues hay bastantes cosas, sí, yo lo vi. Sí. Sí. Gracias. David. Bueno, me sumo a las felicitaciones a José Antonio. La verdad es que es un gusto escucharle y ver esas magníficas presentaciones que casi parece un documental locutado de manera magnífica. Sí, ha sido una presentaciones interruptus. Bueno. seguro que Henry hace después maravillas para que no se note. Espero. No, un poquito en la línea de lo que estábamos hablando de encontrar correspondencia y tal, como bien dice José Antonio, es complicado. Es cierto que la correspondencia que llegaría iría en grandes pliegos, iría dirigido además a instituciones del Estado, fundamentalmente a la Casa de Contratación, etcétera. Pero sí que es verdad que se encuentran, o por lo menos yo he encontrado algunos documentos postales, algunas cartas. Yo me he centrado más en la época que más estudio, que son los siglos XVI y XVII, que suelen ir insertas en los propios expedientes. Allí te las encuentras a modo de justificantes y bueno, encontrar se encuentran, lo que hay que buscar, y probablemente la sección de correos no sea la ideal para encontrar, porque si hay algo será por pura curiosidad, por pura casualidad. Sí quería comentaros, que creo que no se ha dicho, que hace un par de años, precisamente, el Archivo de Indias sacó una publicación que hizo en colaboración con la Real Academia Hispánica de Filatelia, una exposición titulada La Carta en el Camino. Este es el catálogo que se sacó y la verdad es que si tenéis oportunidad de haceros con una copia, os lo recomiendo porque es una auténtica maravilla. A esas cartas a las que me refiero, que algunas de ellas ya he dicho han aparecido en los lugares más insospechados, pues nos podemos encontrar documentos, por supuesto, de los correos mayores de Indias, cartas remitidas por chasquis e incluso cartas de diferentes conquistadores. Tenemos cartas de Hernán Cortés, de Francisco Pizarro, de Pedro de Valdivia. Es decir, bueno, es una auténtica maravilla para la vista. Una lástima que no pueda compartirlo de una manera adecuada con todos vosotros, pero bueno, encuentras incluso cartas desde los shogunes de la dinastía Tokugawa de Japón, desde las Filipinas, desde China, es decir, todo el Archivo de Indias gestionaba en definitiva no solamente la parte de Indias, la parte americana, sino también todas las relaciones con el Extremo Oriente, sobre todo por los intereses que tenía España en las Islas Filipinas, los misioneros que tienen la Conchinchina, actual Vietnam, etcétera. Y bueno, simplemente hacer ese apunte que os lo recomiendo. Y bueno, eso era principalmente. La pregunta que me hizo Yamil hace un rato mientras estábamos en el apagón de José Antonio, luego se la respondo si quiere de manera privada. Sí, David, el libro ese es formidable. De hecho, tienen una carta con una marca Islas diferente a la que normalmente se conoce. Y previo a esa publicación, creo que en el año 92, para el 5º centenario, hay un libro mucho mayor que publicó también el Archivo de Indias sobre documentos de correos en su propiedad, que también ilustra una serie de planos, etcétera. También muy útil. No me acuerdo el año específico ni el título, pero cerca del año 92 por ahí. ¿Y todos esos se consiguen dónde? ¿En el mismo archivo? Yamil. Ese mismo. Que diseña Julio César, correcto. El catálogo se editó y creo que era gratuito. Si le quedan ejemplares, habría que solicitarlos al propio archivo, supongo. Habrá que conseguirlo, interesante. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Cristian. Gente, ¿puedo hacer una consulta? Por favor. Bueno, también me sumo a los agradecimientos a la charla, José Antonio. Realmente maravillosa y además tu destreza para
y habilidad para manejarte con esta plataforma de PowerPoint es maravillosa, así que te felicito. Siempre me ha intrigado algo, y a ver si tú me puedes ayudar o es pertinente la pregunta que te voy a hacer, que es el tema de la equivalencia de los pesos. Cuando tú hablaste, hiciste una enumeración muy interesante sobre los ingresos anuales de los funcionarios de la corona y mencionaste varios países distintos y se les pagaba en pesos con un sueldo anual. ¿Había una equivalencia entre las distintas colonias respecto a eso o tenían solamente una validez local? Esa es una cosa que nunca he podido tenerla absolutamente clara. No, el peso español era el peso español. Se acuñase moneda en Lima, se acuñase en México, se acuñase en Guatemala. En teoría, todas las monedas tenían que tener la misma composición de plata, en teoría. Desde luego, en España, la equivalencia que se daba a un real de plata fuerte eran 2,5 reales de vellón. Y un peso, 8 reales de plata fuerte, son 20 reales de vellón. Esos 20 reales de vellón, ese peso, es el equivalente luego a 5 pesetas. Yo he conocido esas pesetas, lo que llamamos aquí un duro. Y podemos trazar perfectamente desde 1737, creo recordar, perfectamente podemos trazar la línea de conversión de los reales castellanos, los reales de plata fuerte, el escudo, la peseta y, por supuesto, el euro. Ese ejercicio se puede hacer. Es más, en el libro de las tarifas postales, en el primer apartado, uno de los primeros apartados, tienes ahí esa línea, con todas esas equivalencias. Con respecto a lo que preguntó Cristian, el peso de A8, el de 8 reales, el piece of 8 en inglés, circuló por el mundo entero. Sí. Se conoce contramarcado en China. Fue moneda legal en los Estados Unidos hasta el año 1850 y pico. O sea que tuvo una circulación global. Una enorme cantidad de la plata del mundo salió de América. 25% salió de México. Una cosa descomunal, ¿no? Era la medida, era la moneda de cambio internacional. Para España era bueno, su pasaporte para poder comprar lo que quisiera. Lo que pasa, en España interior esa moneda no circulaba. Inmediatamente que llegaba se tenía que cambiar en reales de vellón, no era lo mismo. Pero por eso el que llegaba de Indias, el indiano, normalmente llegaba con sus reales de plata fuerte y eso valía aquí, como se dice, un potosí. Se hacían unas casas maravillosas y eran ricos, porque además es que no tenía nada que ver el poder de comprar de una moneda y de otra. Y es curioso todos los problemas, en teoría, que eso luego, problemas que es fantástico luego para nosotros, que eso generó, porque lo que habéis visto en la tarifa del correo marítimo fue la primera tarifa que se hizo con 3 tipos de moneda distinto, porque estaban los reales de plata fuerte, los reales de vellón y luego lo de Puerto Rico, que era aparte. Y en 1854, cuando se hizo una reorganización del correo en España, se intentó hacer una tarifa para la comunicación también de España, la tarifa general de España, pero que también se incluyó a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y se equivocaron, hubo que volverla a publicar en la Gaceta de Madrid, porque se había puesto simplemente reales, y lo que en España era un real, en Indias era un real de plata fuerte. Y se montó una bronca muy fuerte, porque claro, no era lo mismo pagar en España por una carta de Madrid a La Habana un real de plata fuerte que en La Habana a Madrid, perdón, un real de vellón, que de La Habana a Madrid un real de plata fuerte. Hubo que rebajarlo a medio para que los precios fueran parecidos. Luego al final terminó subiendo, en América terminó subiendo al real. Pero ha habido siempre una cantidad de confusiones enorme con los reales y los reales de plata fuerte. De ahí viene el viejo dicho que tú eres rico no por lo que ganas, sino por lo que guardas. Mira a Carlos I, Carlos V, el emperador, que se fue a la quiebra varias veces, ¿no? A pesar de
de recibir una cantidad masiva de plata de América, ¿no? Hay demasiados reinos y señoras que mantener. Lo segundo es lo más difícil. Un poema sobre el oro y la plata española, ¿no? Que nace en las Indias, pasa por España y al final muere en Flandes y en los banqueros alemanes, ¿no? Decían. Pero es que el jaleo que había con el tema de la correspondencia monetaria no solamente era con la moneda española y la de Indias, sino dentro de la propia España. Se había devaluado, estamos hablando de una época en la que la moneda, el valor de la moneda tenía una relación directa con el contenido de metal noble. Entonces, a los reyes, a partir de Felipe II, Felipe III, se empeñaron en decir que un real de plata español, de vellón, pero de plata, no era la plata fuerte de las Indias, pues valía 34 maravedís de bronce. Y eso no se lo creía nadie. Eso no se lo creía nadie. Los 34 maravedís en moneda de bronce, de vellón, valían aproximadamente la mitad de lo que valía esa misma moneda de plata, como si nos entendiéramos. Una moneda de euro no valía lo mismo que 3 monedas de 20 céntimos. Entonces, ¿qué sucedía? Que la gente guardaba la plata y lo único que circulaba era el vellón, las monedas de maravedís en vellón, y bueno, lo que hizo fue destruir totalmente la economía interna. De hecho, las transacciones comerciales con el extranjero solo se podían hacer con plata, no con moneda de vellón, ¿no? Y mucha gente se vio rápidamente empobrecida. Fueron unas devaluaciones monstruosas las que hicieron. Pero bueno, así no fue. La última, eso sí, la última, 1737. A partir de ahí ya las equivalencias no se movieron, Y eso es lo que a la hora del correo sí que nos permite tener una visión muy clara de lo que valía una carta en un sitio y en otro. Sí, y no solo eso, circulaba moneda acuñada en todas partes de Europa, ¿no? Ha habido hallazgos en España que con monedas de los Países Bajos, de Italia, los Luises. Monedas romanas. Y monedas romanas, hasta el siglo XIX seguían circulando monedas romanas, que ya no se veía la cabeza del emperador, porque valían su peso en el metal que tenía. Sí, pero los Luises franceses circulaban aquí con total fluidez. El problema es que los reales de plata españoles, en cuanto llegaban a Francia, les sacaban la plata, claro, y ya no volvían a circular. Los fundían para sacar la plata y por eso, pues, claro, había ahí un mercado, porque la plata, claro, estaba mucho más valorada en Europa que en la propia España, al cambio oficial. Inmediatamente, moneda de plata que salía de América, salía de España, terminaba en Europa, ya no volvía. Y de hecho hay términos populares que provienen de la moneda, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el término picayune, que es algo, una persona barata, de poco valor, proviene del medio real, ¿no? De una moneda o de papel moneda de 6 1/4 centavos, o sea, medio real de plata, ¿no? Si te dicen un picayune, eres una persona muy de poco valor, ¿no? Aquí siempre no vale 2/4. En Francia no vale un sol, ¿no? Un sous, ¿no? Un sou. ¿Alguna pregunta o comentario adicional por ahí? No veo a nadie. Bueno, con eso, José Antonio, muy interesante charla y muchísimas gracias nuevamente por compartirla con todos nosotros. Gracias a vosotros. Muy, muy interesante. Muy gracias. Y el día de